Eli, eso, muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestras jornadas de conferencia del Grupo de Investigación, Ingeniería y Sociedad. Hoy pues tendremos la charla titulada Compromiso de los estudiantes del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Antioquia con respecto a la responsabilidad social corporativa. Es un proyecto que hemos desarrollado con el profesor Daniel Andrés Larrota, que es el que se va a encargar de la exposición y pues yo también participo en el proyecto. Em, entonces vamos a tener pues la presentación de los resultados, de algunos resultados del proyecto. Les recordamos que durante las jornadas pues tenemos un código de conducta, les pedimos por favor silenciar sus micrófonos y desactivar las cámaras durante la conferencia. La idea es que las preguntas se realizan al final del encuentro. Ustedes pueden proponer las dudas que tengan a través del chat o pueden alzar la mano y pues haremos la asignación de la palabra para habilitar el micrófono y que puedan realizar sus preguntas. También les comentamos que estaremos compartiendo un link para que por favor diligencien la asistencia al evento. Y finalmente les informamos que esta conferencia está siendo grabada. Por eso pues todos los aportes que se hagan dentro del marco de la conferencia pues van a ser visibles para la grabación. Y por ello su permanencia en la sala pues nos autoriza esta grabación, ¿cierto? Entonces, pues sin más preámbulos, entonces voy a darle la palabra al profesor Daniel Andrés Larrota, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial, quien va a hacer la presentación del día de hoy. Dani. Bueno, ¿me oyen todos? Sí. Bueno, porque ahorita en el chat, Fernando, es decir, Johnny, decía que la conexión estaba un poco lenta. Yo la conexión de Silvia la oía bien, pero entonces para que, por favor, me ayuden si en algún momento la conexión está lenta, me avisan, listo, y tratamos de hacer algún cambio. Entonces, no, primero que todo, darles la bienvenida. Voy a compartir ya las diapositivas antes de arrancar. Le agradezco pues la presencia a todos, las personas que están acá. Y vamos a arrancar efectivamente. Entonces, ¿ya están viendo las diapositivas, muchachos? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, arranquemos. Entonces, lo primero, muchachos, es que, espérense que yo tengo aquí, que los resultados que les vamos a mostrar en el día de hoy corresponden a una parte de un proyecto más grande que tiene que ver con tratar de dilucidar cuál es el compromiso que tienen los estudiantes y los docentes de nuestro departamento con respecto a la responsabilidad social corporativa. Sin embargo, en la presentación de hoy solo les vamos a mostrar los resultados de las percepciones de los estudiantes. ¿Por qué? Porque este es el trabajo que ya está analizado y de hecho ya está siendo evaluado en una revista que se llama Science and Engineering Ethics. De modo que lo que vamos a presentar hoy tiene que ver solo con la percepción de los estudiantes. En este proyecto de investigación yo soy el investigador principal, pero Silvia es mi mano derecha, mi coequipera en este proyecto. Entonces, vamos a arrancar, como en cualquier proyecto de investigación, con la justificación del mismo. Entonces, quizás justificar por qué es importante la responsabilidad social corporativa es algo relativamente fácil porque no hay que acudir a la literatura para darnos cuenta del montón de problemas que tenemos hoy en la sociedad. Para todos no es un secreto que el planeta está como en unos extremos, entonces a principios de año uno ve que el planeta se está incendiando, que hay un montón de bosques, perdiendo bosques, pero hoy en día tenemos, por ejemplo, inundaciones, ¿cierto? Desde hace muchos años estamos teniendo líos con la calidad del aire, ya a veces hay días en que no se puede salir a respirar o no es sano salir a respirar aire en Medellín. Sabemos que estamos rodeados de microplásticos, que respiramos microplásticos, que comemos microplásticos, y eso es lo obvio. Pero hay un montón de otras cosas que tienen que ver con responsabilidad social corporativa, por ejemplo, cómo permea la corrupción de las empresas los sistemas públicos de los países. Un ejemplo famosísimo en Latinoamérica es Odebrecht,
Pero más allá de eso, cosas como la que está pasando hoy en día en Qatar, que tenemos un mundial a 4 días y hay muchas personas protestando con respecto a los derechos de los trabajadores y la cantidad de trabajadores que murieron y no nos estamos dando cuenta mientras construían los estadios. El tema de las migraciones es cada vez peor. Todos los días oímos de naufragios en Europa, de gente de África a España, Italia, y todos los días oímos el tema de venezolanos, de todo lo que ocurre en el tránsito de Panamá, de Colombia a Panamá y México a Estados Unidos. De modo que todo eso es lo que nos está rodeando hoy en día y es mérito reflexionar acerca de las responsabilidades que tienen las empresas con respecto a esta situación. Esta situación que les estoy mostrando no es un asunto nuevo, infortunadamente. Desde que yo tengo memoria, estamos haciendo como reflexiones al respecto y científicamente a nivel de investigación, las reflexiones empezaron a hacerse a mediados del siglo pasado, es decir, llevamos más de 100 años, casi mentiras, como 80 años, reflexionando de manera seria con respecto a este problema. Sin embargo, a pesar de que venimos reflexionando de manera seria alrededor de este problema, como que lo que uno ve en el accionar diario de las personas y de las empresas es que sigue prevaleciendo una dimensión, la dimensión económica, sobre cualquier otra responsabilidad que tengan las empresas. Es decir, que a todas las empresas y a las personas nos suena bonito cuidar el medio ambiente hasta que eso empieza a significar dinero, en el caso de las empresas, por ejemplo, o significar, por ejemplo, en el tema de las personas, comodidad, por ejemplo, dejar el carro. Entonces es un tema que a nivel de ideas está, yo creo que es sobre reflexionado, pero a nivel de acción estamos muy quedados en el mismo. Vamos a empezar a hablar un poquito con respecto a la responsabilidad que tenemos las universidades en este tema, en la persistencia de este problema. No debe sorprendernos que es un problema de las universidades porque los empleados del nivel táctico y el nivel estratégico de las organizaciones pues tienden a ser empleados que salieron de una institución educativa de educación superior como una universidad. Por tanto, sus comportamientos, los comportamientos de nuestros estudiantes, los valores, el ejemplo, el liderazgo, van a ser vitales para cualquier cosa que venga en el futuro, tanto para cambiar ese paradigma como para seguir comportándonos de la forma como nos venimos comportando. Mucho más si hablamos de nosotros como ingenieros industriales. Ustedes saben que nuestro objeto de estudio tiene que ver con los sistemas de producción de bienes y servicios. Y obviamente si son sistemas de producción, tienen mucho que ver con las consecuencias que pueden generar nuestros procesos productivos en la sociedad. Entonces, es importante saber las opiniones de los estudiantes de ingeniería industrial. Con respecto a los estudios encontrados, nosotros llevamos con Silvia trabajando este tema por ahí 5 años, siguen siendo escasos, dada la relevancia del problema, siguen siendo escasos en términos de diversidad de países, pocos países se le han medido a esto, y contextos. También son escasos en términos de las profesiones estudiadas. De hecho, la única profesión estudiada, con una excepción, es estudiantes de administración de empresas. Es decir, se asume que los estudiantes de administración de empresas son los que van a liderar las organizaciones, pero no se es consciente de que muchas otras profesiones van a desplegar también la estrategia desde niveles tácticos. Es decir, pueden potenciar la estrategia e incluso eventualmente pueden llegar a ser los direccionadores de la estrategia de las compañías. En términos de estudios en Latinoamérica, pues no existe ninguno, excepto uno, que ahorita se los voy a mostrar, y no existe ningún, hasta donde nosotros tenemos entendido, Silvia y yo, después de 5 años de estudiar este tema, no existe ningún estudio en el mundo que aborde las percepciones de los ingenieros industriales. Bueno, con respecto a las percepciones, a cómo se han estudiado las percepciones de los estudiantes de universidad con respecto a la responsabilidad social corporativa, ha habido básicamente 2 enfoques. El primer enfoque lo que estudia son las opiniones que tienen los estudiantes de qué tan responsables o no responsables son las empresas de su país o de un sector económico o de un conjunto en particular. Es decir,
son las opiniones del estudiante juzgando a otro, ¿cierto? Juzgando las acciones de otro, en este caso de empresas. Alrededor de esto hay estudios en China, hay estudios en varios, hay estudios en Estados Unidos, también varios, hay estudios en Finlandia, también varios, hay estudios en Brasil y está nuestro estudio, el estudio anterior que hicimos Silvia y yo y que publicamos en el año 2020. En ese estudio, lo que nosotros, y de hecho presentamos los resultados aquí también, lo que les presentamos fue como las percepciones que tienen nuestros estudiantes con respecto a cómo las empresas en Colombia despliegan la responsabilidad social corporativa. Ese es el primer enfoque que ha sido investigado. El segundo enfoque, que es del cual les voy a hablar hoy, lo que intenta no es saber qué piensan los estudiantes de las acciones de otro, sino que lo que intenta es dilucidar qué tan responsables socialmente llegarán a ser nuestros estudiantes o son nuestros estudiantes en este momento. Un poco como tratar de predecir cuál va a ser su nivel de responsabilidad social cuando hagan parte de una empresa. Ese es como el enfoque del proyecto o de los resultados que les vamos a presentar el día de hoy. Con respecto a los objetivos de este artículo tiene dos objetivos. El primero, pues yo creo que es obvio por lo que he hablado, es tratar de describir cuáles son las percepciones de nuestros estudiantes en modalidad presencial con respecto a la responsabilidad social corporativa. La segunda es explorar si estas opiniones que tienen nuestros estudiantes van a variar de acuerdo con algunas variables que la literatura nos dice que podrían variar. Entonces, la literatura dice que probablemente hombres y mujeres piensen diferente. La literatura dice algunas cosas con respecto a las opiniones de los estudiantes de primer semestre y los de último semestre. Lo mismo pasa con respecto a la experiencia laboral y lo mismo ocurre con la intención emprendedora. Entonces, un poco el segundo objetivo es tratar de verificar si esas hipótesis que nos dice la literatura se comprueban en nuestro escenario. A ver, sí, cambio de diapositiva. Vamos a empezar a hablar un poquito del marco teórico. Voy a tratar de ser lo más resumido posible. Entonces, pero es importante que comprendamos conceptos. Entonces, lo primero que hay que decir es que el concepto de responsabilidad social corporativa es un concepto difícil de precisar. Es un concepto que científicamente se ha mostrado difuso y difícil de definir. Y cuando algo es difuso y difícil de definir, es difícil de comprender y por tanto es difícil de aterrizar y de medir y de ser implementado en el mundo real. Pero eso es lo que hay, ¿cierto? Un concepto difícil que hay que tratar de agarrar porque es un concepto importantísimo para el mundo y para las empresas. Y lo otro que hay que decir es que obviamente como es un concepto difuso y difícil de definir, al día de hoy no existe una definición única aceptada en el mundo por la investigación. A pesar de ello, a pesar de ese panorama así como difícil de coger, lo que es cierto es que a pesar de que existen muchísimas definiciones, por ejemplo en 2008 Dalsruth documentaba 37, si uno le sacara una radiografía a esas 37 definiciones y a las que han aparecido de ahí en adelante, todas de manera consistente tienen como la misma estructura. Es decir, todas se empiezan a preocupar por al menos estas 5 cosas. Es decir, por las responsabilidades que tiene una empresa, obviamente las responsabilidades económicas ante esa sociedad, las responsabilidades que van más allá de lo económico, es decir, las responsabilidades con la sociedad, sociales con la sociedad, algunas responsabilidades que se han llamado de voluntariedad, obviamente responsabilidades con grupos de interés específicos, entonces responsabilidades con los empleados, con los proveedores, con los accionistas y otros grupos de interés, y obviamente la responsabilidad ambiental. De hecho, Archie Carroll, que es considerado el gurú de la responsabilidad social corporativa, fue la persona que propuso la definición más ampliamente aceptada de responsabilidad social corporativa hasta el día de hoy. Esa definición se propuso en el año 1979 y a pesar de ello, muchos años después, casi 40 años después, sigue siendo la definición más ampliamente aceptada. ¿Qué dice él? Él dice que la responsabilidad social corporativa
abarca las expectativas. Entonces, primero estamos hablando de lo que alguien espera. Entonces, la responsabilidad social corporativa abarca las expectativas económicas, legales, éticas y discrecionales que la sociedad tiene de las organizaciones en un momento dado. Es decir, son expectativas de la sociedad. Y cuando uno le para bolas a esta definición, empieza a entender por qué es difícil de definir. Porque si uno se pone a pensar en las expectativas, cualquier expectativa depende del punto de vista. Entonces, no es una cosa única. En este caso, las expectativas van a depender de una sociedad particular. Es decir, que si vamos y medimos eso en otra sociedad, probablemente las expectativas sean otras. Y por otro lado, hay una cosa que complica un poquito más, y es el tema de en un momento dado, porque quiere decir que además de que son subjetivas, dependiendo de quién esté mirando, variarán dinámicamente en el tiempo. Pero bueno, como les decía, eso es lo que hay y con eso tenemos que trabajar. Lo segundo que quería mostrarles en el marco teórico es, obviamente, si nosotros queremos medir las percepciones acerca de la responsabilidad social corporativa, siendo un concepto difícil de agarrar, difícil de tomar, pues lo más normal es que lo primero que hiciéramos nosotros sería hacer una búsqueda de la literatura para hacer un inventario de las diversas maneras como ha sido agarrado este concepto históricamente. Entonces, con eso, tener ese benchmarking nos permitiría con mayor tranquilidad a Silvia y a mí tomar decisiones para diseñar nuestro propio instrumento. Entonces les voy a mostrar de manera general algunas de las más importantes aproximaciones que se han usado para abordar este concepto. Entonces, la primera aproximación es básicamente la siguiente. Los investigadores definen, hagan de cuenta un caso de estudio o definen un programa de responsabilidad social corporativa específico. Entonces, supongamos que se define un programa para una empresa petrolera que tiene que ver con ayudar a mejorar la desnutrición infantil en el Chocó. Con base en esa situación, se le pregunta al estudiante qué tan de acuerdo está, si le gusta, si no le gusta, si le parece útil o si no le parece útil. Esa es una primera aproximación que es muy buena para evaluar ese programa de responsabilidad específico, pero es muy mala para evaluar holísticamente todas las responsabilidades que puede tener una empresa más allá del problema de la desnutrición infantil en una región. Pero esa es una primera aproximación. Una segunda aproximación, que es un poquito más holística, lo que hace es asumir la definición de Carroll, que tiene 4 dimensiones, la dimensión económica, legal, ética y discrecional, y alrededor de esas 4 dimensiones diseñan indicadores de responsabilidad social para cada una de esas dimensiones. Y a través de esos indicadores nos van a decir qué tan responsable socialmente es alguien o una empresa en su dimensión económica, en su dimensión legal, en su dimensión ética y discrecional. Hay muchos instrumentos que tienen esta forma. Esos instrumentos usualmente usan una escala Likert y esos instrumentos tienden a tener entre 20 y 25 ítems. Estos instrumentos han sido muy buenos para el primer enfoque, es decir, el enfoque que les hablé de nuestro proyecto anterior con Silvia, es decir, cuando uno tiene que evaluar al otro, porque cuando uno tiene que evaluar al otro, uno es como muy objetivo. Entonces uno dice, sí, este man tiene estos errores, estas virtudes, está muy bien. Pero ha sido muy malo cuando uno se tiene que evaluar uno mismo. De hecho, Silvia y yo probamos este enfoque en nuestro proyecto anterior y básicamente todos nuestros estudiantes decían que 5 en todo, que iban a ser los más responsables socialmente. Entonces, obviamente, este enfoque, aunque bonito, nos sirvió mucho para el primer trabajo, pero nos sirve poco para este segundo trabajo. Una tercera aproximación que es chéverísima también, la propuso Auperly, Hatfield y Carroll en 1983. Esta aproximación es muy chévere porque, bueno, primero toman como base la definición de responsabilidad social corporativa de Carroll, es decir, las que tienen las 4 dimensiones que ya les hablé, pero entonces ponen a competir a los ítems. Entonces, hagan de cuenta que arman grupitos. Entonces, arman grupitos de 4. En ese primer grupito de 4 ponen a competir una responsabilidad económica, con una responsabilidad legal, con una responsabilidad ética y con una responsabilidad discrecional. Y le dicen al que responde, oiga,
asigne, usted tiene máximo 10 puntos para distribuir entre esas 4 dimensiones. Entonces ahí le queda el lío a uno, que ahí realmente uno tiene que mostrar qué prioriza y qué no prioriza tanto, porque uno tiene un máximo de 10 puntos para distribuir. En el instrumento de ellos tienen 20 grupos de 4 ítems. Entonces, al final, este instrumento es bastante útil, permite sacar muy buenas conclusiones como ponderadas en términos de las dimensiones. Es decir, le dice, estos trabajos le dicen a uno, oiga, efectivamente los estudiantes o la persona que esté evaluando prefiere las responsabilidades económicas o le da más a las éticas. Para eso es muy bueno. Para lo que no es tan bueno es para mostrarnos qué significa al interior de cada dimensión. Es decir, al interior de cada dimensión obviamente hay unas prácticas económicas, hay unas prácticas legales, hay unas prácticas éticas y unas discrecionales. Entonces este instrumento no le permite a uno saber como el detalle. Le da el título, pero no le permite saber a uno el detalle de lo que pasó allá adentro. Una cuarta aproximación súper chévere también es una aproximación que curiosamente no fue diseñada para medir la responsabilidad social corporativa. Fue diseñada para medir otra cosa, pero a nosotros nos pareció muy chévere esta aproximación. Esta aproximación, digamos que viene de una vertiente desarrollada por el Instituto Aspen. Es un instituto que tiene que ver con administradores de empresas y en 2001 se puso a la tarea de tratar de averiguar hacia dónde los estudiantes de administración iban a liderar los negocios en términos de la sociedad. Entonces, en esta aproximación lo que hace es lo siguiente, le dice al estudiante, oiga, señor estudiante, imagínese primero una empresa bien administrada. Tengan en la cabeza cómo funciona una empresa bien administrada. Y a continuación le dice, mire, le voy a dar estos indicadores. Y usted me va a decir la importancia de esos indicadores en términos de una empresa bien administrada. Entonces, lo que hace esta aproximación es que el estudiante no se da cuenta de manera directa que lo que le están dando allí son responsabilidades sociales de las empresas, responsabilidades que la empresa tiene con la sociedad, y lo que le están diciendo es, oiga, en la empresa bien administrada que usted se imagina, ¿qué tan importante sería este comportamiento o qué tan poco importante sería este comportamiento? ¿Cuál es el lío de este instrumento? Que obviamente no está diseñado para medir la responsabilidad social corporativa. Entonces, si bien sí nos da unas señitas con respecto que tiene al compromiso que tiene el posible estudiante con respecto a la responsabilidad social, digamos que no es holístico, no tiene una aproximación holística a toda la cantidad de responsabilidades sociales que podría tener una empresa. Finalmente, les voy a mostrar la manera como Silvia y yo medimos esto en el proyecto anterior, en el que ya publicamos. En el proyecto anterior también hicimos como un benchmarking de todas las maneras como se han medido la responsabilidad social corporativa en el mundo, de modo que lo que pudimos hacer fue un inventario, es el inventario más grande que yo conozco y que creo que Silvia conoce, de posibles prácticas de responsabilidad social corporativa. Como les decíamos, usualmente los instrumentos tienen de 20 a 25 ítems, pero nosotros lo que hicimos fue un benchmarking y reunimos todos los, digamos que indicadores que surgían de la literatura, y en nuestro instrumento, en ese primer instrumento, digamos que fueron 70 prácticas de responsabilidad social corporativa que medimos y que miden 9 dimensiones, es decir, 9 temas. En ese instrumento, que fue muy bueno para el enfoque 1, pero muy malo para el enfoque 2, tenía una cosa muy chévere, y es que a pesar de que era muy grande, 70 prácticas de responsabilidad social corporativa, la velocidad de respuesta era corta, a pesar de tener tantas preguntas. Los estudiantes, digamos que se demoraban de 8 a 12 minutos. Entonces, en este punto voy a empezar a hablarles un poco de la metodología. Obviamente la primera parte fue la actualización de lo aprendido en el proyecto anterior, qué otros instrumentos han surgido o se han propuesto de la literatura. Una vez superado eso, nos demoramos más o menos 4 meses diseñando la primera versión del instrumento, del nuevo instrumento.
Obviamente después hicimos una validación cualitativa y cuantitativa del mismo entre docentes y entre estudiantes. Ya un poquito para hablarles del trabajo de campo, hicimos una muestra estadísticamente representativa del pregrado presencial con un nivel de confianza del 99%, distribuida proporcionalmente por semestres en los 3 semestres. Y el trabajo de campo duró 3 meses. Finalizó hace un año y un mes, en octubre del año pasado. Y todo el trabajo se hizo durante la pandemia, porque así nos tocó. Ustedes saben que la pandemia nos cambió los planes a todos, este proyecto ya estaba vivo en ese momento y tocó hacer algunos ajustes. Les voy a mostrar un poquito el funcionamiento del instrumento. Obviamente la primera sección tiene lo que típicamente tienen todos los instrumentos, es unas preguntas de segmentación que hace el investigador porque tiene la hipótesis de que esas variables, por esas variables pueden cambiar los resultados. Es decir, que los hombres pueden pensar diferente que las mujeres, que el nivel académico de los de sexto puede hacer que piensen diferente a los de segundo, y lo mismo con las otras variables. Ya el tema del compromiso de los estudiantes con la responsabilidad social corporativa, nosotros juntamos 2 aproximaciones. La primera aproximación fue que dado que nuestro instrumento en la versión anterior ya lo conocíamos, ya había sido probado en el contexto de este trabajo, decidimos quedarnos con esa aproximación porque conocíamos sus fortalezas. Allí, de las 70 prácticas, hicimos como no sé, un refinamiento de las mismas para tratar de hacer el instrumento lo menos largo posible, y llegamos a un conjunto de 46 posibles comportamientos socialmente responsables que debería tener una empresa. Y ya con esos 46 comportamientos posiblemente responsables, los evaluamos siguiendo una aproximación tipo Aspen. Es decir, le dijimos al estudiante, oiga, en una empresa bien administrada, imagínense primero una empresa idealmente administrada. ¿Ya se la imaginó? Entonces ahora díganos, estas responsabilidades sociales, ¿qué tanta importancia deberían tener en esa empresa que usted se está imaginando? Consideramos que una escala Likert de 7 puntos era más sensible que una escala Likert de 5 puntos, de modo que 7 equivalía a que esa responsabilidad es una prioridad esencial, y 1 equivalía a que esa responsabilidad no era para nada una prioridad. Abajito lo que encuentran son las 9 dimensiones del instrumento, es decir, nuestro instrumento tenía responsabilidades hacia los clientes, responsabilidades de derechos humanos, responsabilidades hacia los empleados, responsabilidades éticas con la sociedad, responsabilidades legales con la sociedad, responsabilidades frente a los proveedores, responsabilidades obviamente frente a los accionistas, responsabilidades frente a la sociedad como un todo y responsabilidades medioambientales. Bueno, cada una de las dimensiones simplemente los voy a ejemplificar con una dimensión. Aquí está, por ejemplo, la dimensión clientes, y la dimensión clientes se componía de 5 responsabilidades. No les voy a mostrar las demás, sino simplemente les voy a mostrar estas 5. La primera era, por ejemplo, garantizar la satisfacción del cliente. Entonces le decíamos al estudiante, oiga, en una empresa bien administrada, ¿qué tan prioritario es de 1 a 7 garantizar la satisfacción del cliente? Pero no era obviamente el único indicador. Aquí tenemos, por ejemplo, otro que era el CU3, garantizar la protección y privacidad de los datos que la empresa tiene del cliente. Y nuevamente la escala era de 1 a 7. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos. Voy a mostrarles un poquito los resultados del proyecto. Entonces, la promesa era que les íbamos a describir las percepciones que tenían los ingenieros industriales con respecto a la responsabilidad social corporativa, y también decirles si habíamos identificado diferencias estadísticamente significativas alrededor de 4 variables. Nosotros teníamos 4 hipótesis, es decir, ustedes saben que cuando uno lee, pues uno de tanto leer podría imaginarse de pronto los resultados que se obtienen cuando uno haga el estudio. Entonces, nosotros de todo lo que habíamos leído, y sobre todo de ver el accionar de las empresas hoy en día y de cómo los seres humanos seguimos manejando carro, seguimos produciendo basura y seguimos haciendo mucho daño, nuestra primera hipótesis era que el compromiso de nuestros estudiantes con respecto a las dimensiones tradicionales, es decir, con respecto a la dimensión económica, iba a resultar más grande que el compromiso con respecto a los
otras dimensiones. Esa era como nuestra primera hipótesis. Ahorita les cuento qué pasó. Y las otras 4 hipótesis tenían que ver también con lo que la literatura nos había enseñado, relacionada, por ejemplo, con el género. El género, las mujeres tienden a ser más sensibles que los hombres, pero teníamos que comprobarlo con nuestro objeto de estudio. Lo mismo con el nivel académico, con la experiencia laboral y con la intención emprendedora. Entonces, voy a empezarles a mostrar los resultados de la manera más genérica posible para ir especificando un poquito. Entonces, lo primero es que para el que quiera y tenga los ojos para mirar bien esta gráfica no la pongo para que la lean, sino para mostrarles cómo se presentaron una parte de los resultados. Muestra cuál fue la responsabilidad que resultó más prioritaria para nuestros estudiantes. En este caso, de las 46, la más importante para nuestros estudiantes fue garantizar la satisfacción del cliente. Y las muestra todas las 46 hasta la última, que les voy a mostrar, les voy a leer solo la última. En este caso, la última, la que menos parece importarles, es dirigir parte de su presupuesto a donaciones y trabajo social de los necesitados. Ustedes ven un montón de barras como con un montón de patrones. Esos patrones son simplemente para indicarnos a qué dimensión pertenece cada una de esas responsabilidades sociales. Pero de nuevo, yo no pongo esta gráfica acá para que la entendamos en este momento, sino para que entendamos cómo se presentaron los resultados. Entonces, ahora sí, vamos a hablar un poquito, vamos a empezar a desglosar un poquito. Y para empezar a desglosar un poquito, voy a empezar a mostrarles los resultados asociados a las 10 responsabilidades sociales que terminaron calificadas como las últimas calificadas, las 10 menos valoradas en importancia según nuestros estudiantes. Si uno mira esas 10 responsabilidades, se da cuenta de que 4 de esas 10 responsabilidades, 40% de esas 10 responsabilidades pertenecen a las responsabilidades que una empresa tiene con la sociedad como un todo. Nosotros medimos, aquí hay que decir que nosotros medimos, para medir estas responsabilidades teníamos 7 indicadores, 7 prácticas de responsabilidad social. De esas 7 prácticas, 4, es decir, más de la mitad, estuvieron en el top peor calificado. Con la dimensión legal pasó algo parecido. De un total de 5 prácticas de responsabilidades legales que teníamos, 2 resultaron siendo calificadas o ranqueadas en las últimas 5. Curiosamente, dentro de estas últimas 5, y yo creo que de manera chévere, favorable, no encontramos ninguna responsabilidad ambiental. Ninguna responsabilidad ambiental quedó en las últimas 10. Ninguna responsabilidad de clientes quedó en las últimas 10 y tampoco ninguna responsabilidad de accionistas quedó en las últimas 10. De hecho, el 60% de esas 10 eran 4 de la sociedad y 2 legales. Si uno va y mira las 5 peores, las 5 últimas, se dan cuenta que las 2 últimas son las 2 peor valoradas, las que menos relevancia le ven a nuestro estudiante, son responsabilidades hacia la sociedad como un todo. Se las voy a leer. SO4, que es la penúltima, es ayudar a resolver los problemas sociales. Es decir, para nuestro estudiante hay 44 cosas más importantes que eso. Y la última es dirigir parte de su presupuesto a donaciones o trabajo social para los más necesitados. En este caso hay 45 cosas más importantes. Bueno, vamos ahora a cambiar de enfoque y vamos a dirigirnos a las 10 mejores, a las 10 que valoraron más nuestros estudiantes. De esas 10, 3, de manera yo creo muy chévere, pertenecen a derechos humanos. Aclarando que la dimensión de derechos humanos tenía 5 prácticas. De hecho, de esas 5, 3 quedaron en el top 10. De las 5 de clientes, ustedes ya saben de las 5 de clientes, 2 quedaron en el top 10. De las 7 de empleados, 2 quedaron en el top 10. De las 5 legales, 2 quedaron en el top 10. Y recuerden que de las 5 legales, 2 quedaron en el top worst. O sea, que en las peores 10 hay 2 legales. Pero por otro lado, en las mejores 10 hay 2 legales, por fortuna. Finalmente, dentro de las 10 mejores hay una responsabilidad ética de las 4 que existen. Si uno mira un poquito más en detalle, estas 10 mejor calificadas
se va a dar cuenta que en esas 10 mejores no hay ninguna responsabilidad hacia los accionistas. Tampoco hay responsabilidades hacia medio ambiente, hacia proveedores y hacia sociedad. Es decir, que en las 10 cosas que más valoran, esas 4 dimensiones no aparecieron. Por otro lado, si uno mira los resultados que les mostré aquí con los de las diapositivas anteriores, no están ni en el top mejor ni en el top peor responsabilidades asociadas a accionistas ni a medio ambiente. Es decir, esas responsabilidades quedaron como en la mitadcita. De modo que aquí ya empieza uno a ver que nuestra hipótesis 1, que era que nuestros estudiantes iban a valorar más las responsabilidades hacia los accionistas, empieza a caerse esa hipótesis, por fortuna, creo yo. Mirando ya las 5 mejores, los 5 que más defenderían nuestros estudiantes, 2 responsabilidades van a clientes, 2 a empleados, 1 a derechos humanos, y obviamente esto es totalmente coherente con la naturaleza de nuestra profesión. Es decir, en nuestra profesión se hace mucho énfasis en clientes y en empleados. Bueno, de modo que volviendo al tema de lo que uno ve en la vida real, que parece que la dimensión económica fuera más importante que las otras dimensiones, pues en este caso, en la medición que hicimos nosotros, pareciera que no, porque de nuevo, ni en el top 10, ni en el top worst, están prácticas que pertenecen a accionistas. De hecho, si uno va y busca las 4 prácticas con que medimos las responsabilidades hacia accionistas, la primera práctica aparece de número 13, ranqueada, es decir, hay 12 cosas más importantes. La segunda aparece de 16, es decir, hay 15 cosas más importantes. La tercera de 19 y la última aparece de 27, es decir, hay 26 cosas que nuestros estudiantes defenderían más. Por tanto, al menos con nuestros estudiantes, nuestra hipótesis es rechazada. Es decir, que nuestros estudiantes, por fortuna, valoran cosas que van más allá de la responsabilidad hacia los accionistas. De hecho, la práctica peor valorada en accionistas fue precisamente la de generar utilidades hacia los accionistas. Es decir, no es que no sea importante, es importante, pero quedó ranqueada de 27. Es decir, que dentro de las responsabilidades de la empresa hay 26 cosas más importantes que generar utilidades. Esto, de hecho, indica un poquito que su mirada no es una, al menos mientras son estudiantes, no sé qué pase después cuando empiecen a trabajar en empresas, su mirada no corresponde a una mirada tan tradicional de la responsabilidad corporativa, sino a una mirada un poquito más, yo creo que, ¿cómo se dice?, generosa con la sociedad. Aquí les voy a mostrar, pero esto solo les voy a poner las imágenes. Estos resultados uno los puede encontrar también en el artículo por dimensiones. Entonces aquí están los resultados en clientes, aquí están los de accionistas, aquí están en derechos humanos, aquí están en empleados, aquí están en la dimensión legal, están aquí la dimensión medioambiental, la dimensión ética, la dimensión de suppliers y finalmente la dimensión sociedad. No hago énfasis en esto porque nos gastaríamos 2 horas y no podríamos pasar al tema de las hipótesis, que ustedes yo creo que también están un poco curiosos con respecto a qué pasó en nuestro caso. ¿Las mujeres efectivamente son más sensibles, como dice la literatura? ¿Qué piensan? Bueno, les voy a contar. Nosotros encontramos diferencias estadísticamente significativas en 7 de las 9 dimensiones. No encontramos diferencias estadísticamente significativas, es decir, en 2 dimensiones como que parecían pensar igual. La dimensión ética y en la dimensión derechos humanos, hombres y mujeres piensan igual. Pero en las 7 restantes hubo diferencias. En total, encontramos diferencias estadísticamente representativas con una probabilidad súper bajita, con un P menor a 0.05, es decir, diferencias importantes en 8 prácticas y encontramos en 4 adicionales diferencias también muy importantes con un P menor de 0.1. Ya, con respecto, ya sabemos que hay diferencias, pero ustedes dirán, bueno, ustedes se imaginarán, ¿fueron las mujeres nuevamente las más sensibles? Pues no. Miti. Los hombres asignaron, valores superiores en 4 ocasiones.
Y en las otras 4 fueron las mujeres las que fueron más sensibles. Es decir, en 4 ocasiones fueron más sensibles los hombres frente a la responsabilidad social corporativa y en 4 ocasiones fueron las mujeres. Esto nunca se había encontrado en la literatura. Siempre eran las mujeres las que eran más sensibles. Pero cuando uno va y mira el contenido de las dimensiones, pues ya no queda tan contento, creo yo, porque los hombres fuimos más sensibles hacia la dimensión shareholders, hacia la dimensión empleados y hacia la dimensión suppliers, mientras que las mujeres fueron más sensibles hacia el cliente y hacia la dimensión legal y hacia la sociedad. De todos modos, hubo diferencias, por lo tanto, la hipótesis 2 fue aceptada. Con respecto a la hipótesis 3, que tenía que ver con si el nivel académico, había diferencias por nivel académico, tuvimos que hacer como una reagrupación. Hicimos 3 categorías. Los estudiantes de primero a cuarto semestre los pusimos en una categoría que llamamos estudiantes del ciclo inicial, de quinto, sexto y séptimo del ciclo intermedio, y octavo, noveno y décimo del ciclo avanzado. ¿Y qué creen que pasó? Pues miren, no encontramos diferencias significativas en solo una dimensión. Es decir, en sociedad no encontramos diferencias significativas. Todos pensaban parecido, los chiquitos, los medianos y los grandes. Sin embargo, encontramos diferencias estadísticamente representativas a un P menor que 0.05 en 16 de las 46 prácticas. Y encontramos otras 2 con un P menor a 0.1. ¿Cuál es el lío? Es decir, ya sabemos que sí hubo diferencias. Es decir, sí afecta, por lo tanto, la hipótesis debería ser rechazada. Eso, digamos que ya está claro. El lío con nuestros resultados es que esas 16 veces, en 14 ocasiones, 14 de las 16, fueron los estudiantes chiquitos los más sensibles. Es decir, solo una vez los estudiantes del ciclo medio fueron más sensibles y solo una vez los estudiantes del ciclo avanzado fueron más sensibles. Entonces esto abre una pregunta importante al departamento. ¿Por qué a medida que avanzan en su proceso educativo son menos sensibles los estudiantes? Bueno, la hipótesis 4, la literatura nos decía que la experiencia laboral, aunque parezca increíble, no afectaba la responsabilidad social corporativa. Esto decían en su mayoría los estudios que ya habían sido hechos al respecto. Nosotros encontramos algo parecido, solo encontramos una diferencia entre las 46 prácticas estadísticamente significativas. Esa diferencia se encontró en este ítem, que era la responsabilidad de construir relaciones mutuamente beneficiarias con todos con los suppliers, con los proveedores. Y de hecho, la gente con experiencia laboral era más sensible a este ítem. A pesar de que solo encontramos una diferencia, pues se encontró una diferencia. Por tanto, la hipótesis debería ser rechazada. Si uno va a ser preciso, tiene que rechazarla, pero no puede perder de vista que solo encontró una diferencia. Es decir, que de 46 ítems, solo se encontró diferencia entre los que trabajan y no trabajan en un ítem, lo cual también le abre preguntas a uno. Bueno, finalmente queríamos evaluar algo que ningún otro trabajo había evaluado antes, entre otras porque es el tema de investigación que domina Silvia. Entonces quisimos lanzarnos, dado todo lo que sabíamos de intención emprendedora, hicimos la siguiente hipótesis, que la intención emprendedora efectivamente puede hacer que las opiniones varíen. ¿Qué encontramos? Que en 3 de las 46 prácticas había diferencias significativas, estadísticamente significativas, con un P menor que 0.05. 2 de ellas, curiosamente, pertenecían a medio ambiente. También encontramos otras 2 prácticas con diferencias significativas a un P menor de 0.1. De modo que en total, pues encontramos 5 diferencias, obviamente con un P diferente, pero en todos los casos, aquellos estudiantes que demostraron tener intención emprendedora eran más sensibles frente al tema. De modo que esta hipótesis la aceptamos, es decir, que la intención emprendedora, al menos en nuestro caso, parece que tiene que ver con el compromiso que puedan tener los estudiantes frente al tema. Vamos a entrar un poquito ya en el tema de las conclusiones.
Las primeras conclusiones van a ser conclusiones de esas que aparecen como en la sección de discusión, que son las conclusiones en las que uno pone a conversar los hallazgos de uno con los hallazgos en contexto, con los hallazgos de los demás. Entonces, cuando hacemos esa discusión, lo que podemos concluir es lo siguiente: al menos durante la experiencia académica, los estudiantes dan más importancia a otras responsabilidades diferentes a las de las accionistas. Es decir, eso que encontramos nosotros aquí no fue solo encontrado aquí, se encuentra de manera sistemática en todos los estudios que han estudiado esto. Es decir, que los estudiantes, de manera generalizada, al menos mientras son estudiantes, valoran otras cosas más allá que las responsabilidades de los accionistas. Lo segundo que encontramos es que en todos esos estudios es que ustedes ya saben que el género sí es una variable fundamental para explicar las opiniones, pero que el nivel académico también. El lío es que lo que uno encuentra es que a medida que son más viejitos, no parecen ser más sensibles. En el mejor caso, no cambia la percepción. En pocos casos pasó lo que nos pasó a nosotros, y es que entre más viejos, menos sensibles. Entonces, eso de nuevo habría que investigarlo. Con respecto a la experiencia laboral, lo que encontramos en nuestro estudio, acuérdense que encontramos solo una diferencia, pues lo mismo se encuentran en otros estudios, hay controversia. Y esto, si uno lo piensa, es raro, porque obviamente una experiencia laboral lo puede marcar a uno, tanto positivamente como negativamente. Entonces habría la oportunidad de investigar esto también. Y referente a la intención emprendedora, pues este es el primer estudio que lo hace, y vimos que en algunos casos, pues sí son más sensibles los que tienen una intención emprendedora. Con respecto a oportunidades de estudio de las conclusiones generales, pues lo que encontramos es que ya se sabe que esas variables o que ciertas variables tienen un efecto. Se ha encontrado en diversos países, lo encontramos nosotros también. Pero lo que no se sabe bien es por qué existe ese comportamiento. Es decir, por qué las niñas o las mujeres pueden ser más sensibles que los niños. ¿Por qué? O por qué está pasando lo que pasa. Es decir, que no hay un efecto claro del nivel académico, es decir, que tanto los de primer semestre como los de último semestre piensan igual. Uno en el ideal debería pensar que los de décimo semestre son más sensibles, ¿cierto? ¿Por qué está pasando eso que está pasando? Y obviamente con todas las variables se pueden hacer ese tipo de preguntas. Con respecto a conclusiones ya nosotros locales, parroquiales, pues tenemos las siguientes. Entonces, la primera práctica ranqueada perteneciente a la dimensión sociedad, recuerden que había 7, es decir, 7 de las 46 eran responsabilidades hacia la sociedad como un todo. El primer ranqueado quedó de 22. Es decir, hay 21 cosas más importantes, responsabilidades que pertenecen a otras dimensiones. No es que el estudiante no sea responsable socialmente, es responsable socialmente frente a otras dimensiones, valora otras dimensiones. Pero recordemos que 4 de las 7 quedaron en el top peor. Y si uno mira las últimas 5 y uno las lee, se da cuenta que que 4 de esas 5 tienen que ver con cómo ofrecerle algo extra a la sociedad, algo que va más allá. Entonces ya conocemos las dos primeras, que ya les había mencionado, que fue la penúltima y la última. Entonces la penúltima fue ayudar a resolver los problemas sociales, ¿no? Para nosotros las empresas, para nuestros estudiantes las empresas no tienen que hacer eso. Y la última fue dirigir parte de su presupuesto a donaciones y trabajo social que favorezca a los necesitados, ¿no? Para nuestros estudiantes hay 44 cosas más importantes que eso. Pero si uno mira esta que también apareció, que es de derechos humanos, y la compara con nuestro país, pues es terrible, porque miren lo que dice, una responsabilidad, contribuir a la integración a la sociedad de personas que pertenezcan a grupos vulnerables, en este caso indígenas, en este caso trabajadores with disabilities, disabilities, y miren lo tercero, desmovilizados del conflicto armado. Entonces eso parece que no estamos siendo sensibles frente a eso, o al menos hay cosas, un montón de cosas a las que somos más sensibles. Y la última también dice bastante. Nosotros somos, desde que nacimos, somos muy propicios a mirar
con anhelo las cosas de otros países. Y este ítem refleja eso. Dar preferencia a los productos y servicios de proveedores locales cuando sea posible y factible. Quedó entre las 5 últimas responsabilidades rankeadas. Por el otro lado, por el lado bueno, entre las 5 primeras, pues hay 2 que favorecen al cliente. Recuerden que el cliente era medido con 5 responsabilidades, pues 2 de ellas quedaron en el top 5 y 2 de ellas, otras 2 eran de empleados, lo cual, como hemos visto, puede ser una consecuencia natural de la carrera que estudian. Finalmente, ni en el top 10 ni en el top worst quedaron prácticas de shareholders. Ya sabemos que todas quedaron como en la mitadcita y que la de las utilidades quedó 27. Y por esto uno podría decir que si uno tuviera que asignar la visión de nuestros estudiantes a un modelo, ese modelo sería el de los grupos de interés. De nuevo, entonces, a diferencia de otros estudios donde las mujeres eran las más sensibles, aquí mitad y mitad. Esto podría, no sabemos por qué, pero uno puede hacer hipótesis, podría ser asociado a la cultura colombiana, al tipo de profesión que se muestreó, que somos ingenieros, o podría ser porque algunas dimensiones, como las de accionistas, podría, digamos que ser más importante para los hombres. Con respecto al nivel académico, pues ya no quiero repetir eso tan triste. 14 de las 16 discrepancias fueron de los estudiantes de primeros semestres, es decir, más sensibles los de primeros semestres. Y con respecto a la experiencia laboral, habría mucho también que investigar, porque no parece que las experiencias que están teniendo nuestros estudiantes no los están haciendo ni más ni menos sensibles. De modo que hay muchos retos detrás de este estudio, sobre todo comprender las razones de esos comportamientos, no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Y obviamente ya a nivel parroquial local, pues uno podría replicar este estudio en la modalidad virtual. ¿Por qué lo hicimos en presencial? Básicamente porque ha sido, digamos que la modalidad en la que Silvia y yo nos hemos desempeñado más de cerca. Digamos que nosotros tenemos cursos de presencial y por tanto, digamos que esa es la naturaleza esa fue la consecuencia de nuestra decisión, pero no porque no se pueda hacer ni porque no sea importante. Entonces, estos fueron los resultados de este estudio. Obviamente en este momento estamos tratando de analizar los resultados de profesores, porque tenemos una investigación parecida que nos puede hablar del compromiso que tienen los profesores frente a la responsabilidad social corporativa. No sé si tengan alguna pregunta, espero haberme hecho entender, espero hayan aprendido y dejo como el micrófono abierto a posibles preguntas. Y esto pues yo no voy a preguntar, pero no, pues no sé si tengan alguna duda, alguien del público, comentario, o de pronto pues hay que preguntarle al jefe qué le pareció, No, al pobre profe jefe. Mario, o si tiene alguna duda adicional. No, hoy está, Laura, por Uy, favor, Laura. Laura, Hola, pues esa. bueno, muy chévere, muy interesante el proyecto. Tengo curiosidades. Bueno, el tema, obviamente, pues, ustedes saben internamente en el departamento que hubo como la discusión frente a el tema de responsabilidad social y su vinculación con el tema de sostenibilidad, y viendo la presentación, pues son obvias como esas vinculaciones. Pero bueno, yo seguí analizando como el discurso, por ejemplo, el tema de la definición, que es difuso. Lo mismo pasa con el tema de la sostenibilidad, los ámbitos en los que se mueve. O sea, hay muchas como similitudes y en el manejo también como de la literatura, ¿no? No hay una definición tampoco frente al tema de sostenibilidad, así como tampoco lo hay de responsabilidad social. Pues, en fin. Y
Me llamó la atención cuando estabas haciendo el análisis de las diferentes aproximaciones que se habían hecho. Bueno, primero porque cuando hablabas en una de las definiciones, no, obviamente no recuerdo quién fue el que planteó una definición, tú hablabas de una característica fundamental del tema de la responsabilidad social y es que cambia en el tiempo. Inmediatamente a mí, que cambia en el tiempo, me trae a pensar simulación. Es decir, la simulación empieza a verse como una herramienta que puede ayudar a analizar este tipo de sistemas, sobre todo cuando el tiempo juega un papel fundamental, ¿no? Entonces, mi duda o mi curiosidad es, entre las aproximaciones que ustedes revisaron, ¿encontraron alguna aproximación que tuviera desde la simulación o nada? Nada, nada. Nada. Bueno, entonces mira, lo primero es que nosotros éramos hace 5 años absolutamente, no sabíamos nada de responsabilidad social Ignorante. corporativa. Y hoy al menos sabemos que no sabemos, ¿cierto? Que eso pasa mucho. ¿O que Cuando uno falta mucho empieza, por saber? sí, que es más lo que falta que lo que uno sabe, ¿cierto? Entonces, sí, no, mira, y nosotros fuimos súper rigurosos, al menos, mira, al mínimo tenemos, yo les mostré solo 5 aproximaciones acá, pero entre los 2 proyectos nosotros te podía decir que teníamos como al menos 45 posibilidades de medición. En ninguna de ellas nosotros encontramos que se midiera la evolución, pero entre otras cosas porque uno sí encuentra estudios, digamos que transversales, longitudinales, es decir, no longitudinales, pero sí fotos. Entonces, por ejemplo, uno encuentra que en 2005 se midió y se vuelve a medir en 2010. Eso sí se encuentra y se vuelve a medir en 2015, ¿cierto? Pero algo así como una simulación no encontramos. No sé, Silvia, si tú tengas algo por adicionar, y si no, pues te dejo la respuesta de la próxima pregunta si es que hay. Te toca a ti. ¿Por qué Silvia no está hablando hoy? Les quiero, primero porque yo soy el investigador principal y en la manera como nos distribuimos las actividades, digamos que el liderazgo mío tenía que ver con esto que les acabo de mostrar de los estudiantes, pero el liderazgo de lo que probablemente les podamos mostrar en el futuro, que tiene que ver con los profesores, lo asumió Silvia. Mientras yo asumía esto, Silvia asumía lo otro. Entonces, por eso es que ha estado allí calladita, pero ella perfectamente, si a mí me hubiera pasado algo hoy, pudiera haber dado la misma charla que les he dado yo. Sí, bueno, gracias Dani. No, pues ejercicios de simulación no hemos encontrado, pues en cuanto a las percepciones de los estudiantes, de los profesores, pues sí, aquí presentamos lo de los estudiantes, de los profesores sí que está eso mucho más reducido. Estamos precisamente trabajando en la construcción del otro artículo y esos referentes que reportan las percepciones de los profesores es complicado y de hecho pues el concepto de difuso lo que hace es que uno encuentre artículos que trabajan el tema de la ética como un componente pues de la responsabilidad social. Hemos encontrado sostenibilidad, educación educación ambiental, sí, que pues es un componente grande. Esto de la ciudadanía ambiental, que seguramente en sostenibilidad sí se maneja pues ese concepto, entonces, pero muy pocos trabajos que analicen el tema del profesor. ¿Cierto? Otra cosa pues ya es, yo creo que sin haber entrado allí en los análisis del desempeño de las compañías a nivel de responsabilidad social corporativa, eso es como pues otra área de estudio distinta y yo creo que allí sí de pronto se puedan encontrar como unos ejercicios de simulación. ¿Y cuál era la otra duda? No, pues no, un comentario. Yo Sí. veo, pues a partir de la presentación del día de hoy, yo veo como muchas posibilidades de trabajo futuro de la integración de la simulación precisamente para cubrir, pues miren que de alguna manera hay cierto vacío. Y al trabajar desde la simulación, nuevamente,
¿Por qué se me ocurrió? Nunca en la vida se me hubiera ocurrido trabajar el tema de simulación o este tema llevarlo a simulación, nunca, hasta el día de hoy cuando veo la definición. Cuando veo la definición y donde veo las características y donde veo que el tiempo es importante y que, ¿no? Pues que está, tiene ese factor que de alguna manera afecta esa percepción o, bueno, o esa definición o ese criterio ahí. Entonces, yo veo como posibilidades y veo, obviamente, trabajo futuro porque esto ya acabó, pero ahí está. Si ustedes quieren tener responsabilidad social 3.0, ahí está la vinculación de Ahí simulación. podemos hacer una sociedad Sí, claro. para avanzar en eso, porque sabemos que Dani y yo no somos fuertes en simulación, pero tenemos aquí otros integrantes Sí, del grupo que sí que son fuertes, porque sí uno miraría que con esos procesos de simulación basado en agentes, en la toma de decisiones, ahí los estudiantes podrían entrar pues a hacerse ese tipo de modelos complejos más adelante. Y miren que ustedes ya tienen un trabajo adelantado también a través de todas esas encuestas y todos esos trabajos y esos datos que tienen, esos pueden ayudar a hacer como un mejor proceso de modelado. súper. Entonces, yo veo, ahí les dejo la cuñita y ya. No, incluso, Ahí les dejo. podríamos en el seminario, Ese es el podríamos pensar semillero algo, perdón, en el semillero, sí. con los chicos Obviamente, en del... este momento, Silvia y yo, de alguna manera, digamos que el tema de precisamente esta semana estamos pensando en producir otro producto para Coffee, ¿cierto? Pero entonces cuando uno empieza a pensar, uy, me toca escribir una justificación, otro marco teórico, pues hemos construido tantos que ya uno como que, muy bien, pero eso no quiere decir que no nos, que no nos guste el tema y mucho más si es con una alianza al interior del grupo, que yo creo que esas son las cosas que fortalecen el grupo de investigación. Bueno, ahí esas eran como mis curiosidades y reflexiones, pues, al escucharlos el día de hoy. Gracias, Lauris. No sé si hay alguna duda adicional. Bueno, parece que no. Entonces, no más, ya pues son las 3:07, agradeciendo otra vez a todos su asistencia, su paciencia, por habernos venido a escuchar, bueno, a Dani, Sí, mostrando el producto del trabajo en este proyecto. Y los esperamos ya el próximo año, porque este es la última jornada de este año académico. Entonces, esperamos contar con ustedes el próximo año 2023 y feliz año, feliz Navidad, feliz año. muchas gracias especialmente a los estudiantes que estando en un periodo, digamos que no académico, aquí veo que varios vinieron a visitarnos. Entonces, para ellos también un abrazo. Mario también, Mario, nuestro jefe, Así, que vive trabajando y ocupado todo el tiempo, que se tome el trabajo de venir a oírnos también es importante. Un abracito para todos. No, gracias a usted, Daniel, y a Silvia, pues por este trabajo. Muchas gracias. Chao. no, muchas gracias, hasta luego. Chao. Chao. Chao.